¿Cuánta gente llega a Almería? Pues Almería, según la documentación de diferentes formas que llega hasta nosotros, fueron 3 veces la población de Almería. Almería tenía 53.000 habitantes, llegan aproximadamente unos 150.000 personas. Eso está... Podemos asegurar que... Está afirmado por el gobernador, por testimonio del gobernador civil, está en la prensa, hay un periodista, Hepborg, que lo transmite a su periódico en Holanda, en el que dice que hay aproximadamente 150.000 refugiados en la capital almeriense. ¿Se puede afirmar que hubo un ataque deliberado del ejército sublevado sobre la población civil? Durante el transcurso de la marcha, seguro, se puede afirmar, porque además hasta los propios testimonios de los pilotos franquistas lo constatan, ¿no? En que dicen de que se quejan a los jefes de que lo que están bombardeando son a mujeres y niños y ancianos, y ellos le reiteran la orden de que sigan bombardeando, ¿no? Se puede constatar en que hay diferentes bombardeos, el 8 en Adra, el 8 mismo también en Almería, diferentes bombardeos en la capital almeriense, donde se producen en la fecha en que están llegando esos refugiados. El 11 o el 12 están llegando esos refugiados y se bombardea Almería como consecuencia de la llegada de esos refugiados. Es decir, eso es algo incuestionable, que se bombardea Almería precisamente porque está repleta de refugiados malagueños. Eso es un hecho que está asumido ya por todos los historiadores. Sin embargo, no han aparecido víctimas. ¿Cómo casa que los testimonios de la gente que relatan este hecho con los datos historiográficos y las pruebas que parece que no hay víctimas? Bueno, hay diferentes formas de hacer desaparecer un cuerpo, ¿no? Durante los bombardeos en el trayecto de Málaga a Almería, muchos de esos restos fueron tirados a los campos de caña, donde desaparecen con el tiempo. También en el gran bombardeo de Adra, donde se calcula en cerca de 200 los fallecidos, se entierran en el puente una serie de restos humanos que calculaban exactamente cerca de los 200. Evidencias documentales en el archivo militar, en los procesos que se le instruyen a varias personas, hay constancia de que en el puente, una pedanía de Adra, se enterraron restos humanos procedentes del bombardeo del día 8 en Adra. Y se utiliza el puente precisamente porque el suelo es arenoso y era fácil construir una fosa común grandota. Hoy el puente sigue siendo una pedanía de Adra, pero que está lleno de invernaderos. Esos restos, si aparecieron en algún momento, se fueron ocultados para evitar que no le paralizasen el invernadero a esa persona o a esas personas que pudieran ocupar, porque fueron diferentes. En cuanto a los muertos en Almería, en los diferentes bombardeos, se dice que fueron muchos los que cayeron por la metralla en la Rambla de Almería, cuando de noche fue bombardeada Almería y servían de referencia para bombardear las hogueras que hacían los refugiados en la Rambla. Pues no hay constancia en la documentación del ayuntamiento. Sí es verdad que en mis primeras investigaciones yo pude consultar el libro de enterramiento, un libro de un tamaño grande, voluminoso, en el que en su momento pues yo no busqué esto, pero existía. Ese libro desapareció con el tránsito de la gestión municipal a la gestión subrogada a una empresa, ¿no? Desapareció y ya no se puede consultar ningún aspecto. Si hay algo, lo que no hay es en el hospital provincial, ¿no? En el hospital provincial no existe documentación, aparte del hospital militar y resto, no ha quedado documentación. En la documentación que existe del hospital provincial no hay ninguna constancia a esa gran cantidad de gente que debió morir. También hay otras razones, ¿no? En los registros civiles
se trataba sobre todo de dar constancia de la muerte de los vecinos de diferentes localidades. Estas personas, aparte de no poder ser reconocidas o no ser conocidas de nadie, era difícil de asentar esa inscripción, puesto que no sabía el nombre, no sabía muchas veces sexo, no sabía edad, no sabía procedencia. ¿Cómo se inscribe una defunción si desconoce absolutamente todo del fallecido? Esa también puede ser causa de que no existan en los registros ninguna anotación de estas personas. ¿Tú crees que se podría investigar de alguna forma para intentar localizar a esas víctimas o ya es imposible? Bueno, yo tengo mucha esperanza con los archivos no españoles. Los archivos españoles, yo he tenido la gran suerte de consultar todo el archivo militar de Almería, que era donde más documentación he encontrado. Y no hay más nada. Y tengo gran esperanza en que quizá la aviación italiana, que colabora, la aviación alemana, tenga alguna constancia, un parte. Al acabar la misión siempre había un parte de misión, ¿no?, donde decían número de consumo de combustible, consumo de munición, consumo de bombas y los efectos provocados en el enemigo. Es posible que en los archivos alemanes o los archivos italianos pueda aparecer algo. En España, por desgracia, ha desaparecido o nunca se llegó a generar. Es que no hay ni siquiera fotografías. Cuando resulta que se hacían fotografías de todos los efectos para luego analizarlos los estrategas. Se hacían, pero hoy en día, no digo que no existan, pero que cuando consultamos en los archivos del Ejército del Aire, la respuesta es que no existe nada de esos bombardeos, ¿no? Inclusive no existe nada de muchos campos de aviación que fueron bombardeados, el de aquí de Roquetas, por ejemplo, ¿no? No existe fotos de ese campo, que seguro que antes de producirse un bombardeo sobre un objetivo, seguro que se hicieron fotos para no dejar nada al azar. Pues no existe, o por lo menos no está catalogado, como me dicen en Ávila muchas veces. Hay documentación que no está catalogada. De la explotación de los datos del hospital, ¿qué conclusiones sacas tú? Pues la conclusión, lo único que se obtiene en el hospital es unos pequeños detalles de personas que provenientes de Málaga u otras, y de Granada, como he dicho también, que llegan maltrechas de las piernas, con llagas en las piernas, con alguna metralla en algún sitio del cuerpo, pero muy leves. Heridos graves que llegasen de la desbandada, no hay constancia, ninguna constancia. También es verdad y añadiendo algo que te anticipaba antes en cuanto a los servicios médicos en Almería en la llegada, hemos podido acceder a una documentación sobre las mujeres embarazadas de más de 8 meses, en que en cuanto llegan a Almería son separadas de su marido o de su familia y son enviadas al hospital, el hospital de Murcia, donde en los próximos días daban a luz. La más lejana que he encontrado da a luz en marzo, y esto fue en febrero. Quiere decir que esa mujer llegó a Murcia ya con 8 meses de embarazo, y que hemos cuantificado en aproximadamente unas 600 mujeres. Si hacemos una construcción, 600 mujeres embarazadas son las que son enviadas a Murcia, ¿no? Multiplicando el porcentaje de población que pudo llegar embarazada, podemos casi cuantificar el número de personas que pudieron llegar a Almería. Pues es estadística, es decir, cuántas mujeres había, qué tasa de embarazo había en Málaga en aquellos momentos, ¿no? Pues si sabemos que 600 con nombre y apellido estaban en Murcia, pues son enviadas en Murcia desde Almería, porque lo más probable es que aquí no hubiera medios humanos de poder atender a esa cantidad de gente. Entonces la mujer embarazada pues requería una atención médica, pero no requería una atención urgente, por eso son enviadas
a Murcia, donde se la atiende y donde nacen sus hijos, ¿no? Casi todas con pronóstico reservado. Es importante, ¿no? Es decir, el que sea pronóstico reservado y no parto natural, que también existe el diagnóstico del médico, porque eso significa que el parto ha sido difícil por diferentes circunstancias, porque la mujer llegó en un estado físico lamentable o porque, bueno, el parto ha sido difícil, ¿no? Pero sí que es de notar eso, de que de los 600, posiblemente unas 400 eran pronóstico reservado. Tú participaste en el mapa de fosas de la costa de Málaga y Granada, ¿no? ¿En ese trabajo llegaste a encontrar fosas ligadas a la desbandada? No. Que yo sepa, en este momento, hace muchos años de eso, pero yo creo que no. Que posiblemente algunos pudieran ser, ¿no? Pero no fueron fosas, fueron casi todos fosas derivadas de fusilamientos masivos, ¿no? Pero que eso no significa de que esas personas fusiladas masivamente no pudieran pertenecer a la desbandada. Puede ser, ¿no? Pero en muchos casos, de lo que yo trabajé, que fue la vertiente mediterránea de Sierra Nevada, y en la parte de la costa no estaban, en principio no puedo decir que estuvieran ligadas a la desbandada, ¿no? ¿Te atreves a dar una cifra de víctimas? Vamos a ver. Una cifra es muy difícil, ¿no? Pero yo calculo que si salieron 150.000, si llegaron a Almería 150.000, que saldrían más, porque muchos volvieron. Como un poco 5, 6, 7.000 muertos tuvo que haber en el camino. Y no solamente los fallecidos directamente por la metralla o por los problemas sino los fallecidos a posteriori, ¿no? Cuando tú sometes al cuerpo a un esfuerzo que no te mata, pero te deja tan débil que luego no eres capaz de sobrevivir, habría que mirar dónde fueron estas personas, cuál fue su evolución, porque nos damos cuenta, yo trabajando ahora los refugiados de la desbandada de Málaga en la provincia de Barcelona, me he dado cuenta de que hay bastante gente que fallece en el mes de marzo. Gente que ya pues llegaría en la última, es decir, no estaba muerto, pero las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas, ¿no? Primero, no tenían alimentación, no tenían alojamiento, el cansancio físico, el estrés, la demoralización, la pérdida de familiares, todo eso influye en el organismo. Y no solamente hay que limitarse al que le cayó una bomba, sino a todos aquellos que, como consecuencia de haber sufrido esos episodios, decidieron no seguir viviendo, ¿no? Hubo algunos casos de suicidios también. Todo eso, juntando todo eso, pues yo creo que por encima, pero es muy aventurado de dar una cifra, ¿no? Pero se barajan un mínimo de 5.000 y que pudieron llegar a los 10.000, pues posiblemente, pero muy difícil cuantificarlo, puesto que no tenemos documentación.